Mi exesposa me dejó a mí y a nuestros bebés para encontrar el amor verdadero, y luego exigió que le pagara las vacaciones de verano de los hijos de su esposo. Descarten esto de inmediato, hermanos. Mi ex literalmente se volvería loco si leyera estas líneas. He estado mordiendo mi lengua durante años y ya no tengo ganas de seguir actuando como el buen tipo. Tengo 38 años, soy un hombre divorciado con 2 hijos increíbles que son mi mundo entero, y una ex esposa empeñada en convertir la crianza compartida en una auténtica negociación con rehenes. Para entender cómo llegué hasta aquí, déjenme retroceder a cuando tenía 27 años. Llevaba una vida tranquila, un trabajo estable, ejercicio diario, fines de semana con mis hijos y un pequeño negocio propio. Todo cambió el día que Phil organizó aquella parrillada y conocí a Brittany. Yo estaba al otro lado del patio, bromeando sobre lo crujientes que habían quedado las hamburguesas, y ella soltó una carcajada genuina. 8 meses después nos casamos. En retrospectiva, esperaba que fuera el inicio de algo memorable. Al principio no fue ni malo ni glorioso, funcionaba más o menos. Cuando Brittany se enteró de su primer embarazo, con nuestro hijo Declan, me sentí en la luna. La felicidad más pura de mi vida ocurrió cuando lo tuve entre mis brazos por primera vez. Sus ojos eran como los míos y su nariz, como la de Brittany. Aquellos días fueron intensos, trabajaba todo el día, luego cumplía el turno nocturno para que ella pudiera dormir. Recuerdo haber caminado en círculos por la sala durante 3 horas cantando cualquier tonada que recordara hasta que el pequeño se durmió sobre mi pecho, ni me moví para no despertarlo. Sin embargo, algo cambió en Brittany tras esas primeras semanas. Empezó a mostrarse distante, a criticarme por llegar del trabajo y quitarme la ropa con desgana, a reprocharme que ella se sentía agotada mientras yo aparentemente escapaba de todo. Me partía el corazón verla así, pero seguí intentando, desayunos antes de irme al turno, noches cuidando a Declan, planificaciones de citas. Nada surtía efecto. Recuerdo una velada, 3 meses después del nacimiento, cuando reservé la mesa en el restaurante de nuestra primera cita y encargué un collar que llevaba deseando desde antes del embarazo. Llegué con flores, ansioso. Su única respuesta fue un suspiro: no tengo ganas. Podemos pedir pizza. Aquella noche, ella se enfrascaría en su teléfono mientras yo, con el collar ardiendo en el bolsillo, manejaba en silencio pensando si mi matrimonio ya había terminado. Justo cuando Declan cumplió 1 año, descubrí un cambio aún más drástico. Brittany estuvo siempre con el móvil, ocultándolo al llegar a la habitación, poniéndose a la defensiva si le preguntaba. Mi instinto me alertó. Una madrugada, mientras revisaba a mi hijo dormido, vi la luz del teléfono. Eran las 2 de la madrugada. ¿Quién charla a esa hora sino alguien especial? Los meses siguientes confirmaron mis peores sospechas. Tras el nacimiento de nuestra hija Zara, encontré un mensaje de un compañero de trabajo, Jason, en la pantalla de Brittany. Te extraño. En lugar de enfrentarla de inmediato, observé en silencio cómo ella se aislaba más y más. Una noche, tras acostar a los niños, la llevé al salón y le dije: algo anda mal. Ya no hablamos ni conectamos. Somos compañeros de piso. Ella replicó sin inmutarse: estoy cansada. Di a luz a 2 hijos en 2 años. Perdona si no tengo ánimo para fingir, y añadió: no es por juego, sino por respeto básico. Le respondí con calma, señalando que el respeto era mutuo. A los 4 meses de nacer Zara, regresé del trabajo y hallé los papeles del divorcio sobre la mesa de la cocina. Sin discusión previa, terapia ni advertencia, se acabó. Merezco algo mejor, dijo Brittany con rostro de víctima. Pensé en los 57 mensajes sin contestar en mi móvil, en las noches que me levanté con el bebé y en cómo había dado mi vida por esa familia. Miré a Declan construyendo con sus bloques, a Zara dormida en el columpio, y supe que un divorcio duro arruinaría todo. Con voz temblorosa pregunté: ¿hay alguien más, Jason? Ella negó con indiferencia: no es por otra persona, sino porque ya no funcionamos. Supe entonces que llevaba meses sospechando. Acepté dividirlo todo al 50%, bienes, custodia compartida y sin pensión alimenticia, ya que ambos tenemos trabajo estable. Firmar aquellas hojas fue como amputarme un trozo del alma. Después vino lo más duro: mudarme a un departamento pequeño, preparar un colchón en el suelo y pasar mi primera noche solo mientras mis hijos dormían al otro lado de la ciudad. Apoyé mi espalda contra la pared, con la foto de ellos en el móvil hasta que la batería murió. Entonces, me sumí en la oscuridad y me pregunté cómo había estallado mi vida de esa forma. Esos primeros días como padre soltero fueron terribles. La emoción de ver a mis hijos chocaba con el pánico de atender a un bebé y un niño pequeño solo. La primera vez que Zara tuvo fiebre, a las 2 de la madrugada llamé a mi madre, que me calmó y me aseguró que no era más que un poco de fiebre. Fue mi salvavidas en aquellos momentos de caos y desvelo, recordándome que, pese al dolor, seguía siendo su papá y siempre lo haría lo mejor posible. Pasé noches en vela observando su rostro mientras dormía, y cuando amanecía respiraba aliviado, convencido de que podría afrontar lo que viniera. Los intercambios de custodia fueron incómodos al principio. Nos encontrábamos en el estacionamiento de un Starbucks, evitando mirarnos mientras cambiábamos asientos y bolsos de pañales. A veces, Declan rompía a llorar al quedarse conmigo, y eso me destrozaba. Zara es demasiado pequeña para comprender,
Pero mi hijo intuye que algo ha cambiado, pensé un día cuando me preguntó con seriedad, ¿por qué ya no vives con nosotros? Papá, ¿cómo le explicas un divorcio a una niña de 2 años? Respondí con cuidado, mamá y papá te quieren muchísimo. Decidimos que, viviendo en casas distintas, podremos ser mejores padres. Guardó silencio unos instantes y soltó con voz inocente, entonces tendré 2 habitaciones. Un año después de que el divorcio se consumara, Brittany conoció a Derek, un consultor de marketing a tiempo parcial que trabajaba unas 20 horas semanales, mientras ella cubría la mayor parte de los gastos. Se casaron cuando Declan tenía 4 años y Zara apenas 2. De repente, mis hijos ganaron una hermanastra, Lyra, que era de la misma edad que Declan. Luego llegó un hermanito, Nathan, de 7 años. La primera vez que crucé palabra con Derek fue en la guardería. Ayudaba a Declan a colgar su mochila cuando apareció un tipo con una camiseta de Ed Hardy, una moda de 2016, y se acercó a Brittany. Hola, debe ser el ex, dijo con una sonrisa que me arrancó unas ganas enormes de responder con un puñetazo. Soy Derek, he oído mucho sobre ti. Le estreché la mano de forma breve. Intenté ser cortés por Declan, quien colgaba la mirada. Luego se rió demasiado alto. Los niños lucen estupendos. Declan le está enseñando a Lyra a construir con Lego, son como 2 gotas de agua. Aquel tono suyo, como si ya se apropiara de mi hijo, tensó mis mandíbulas, pero me contuve, es genial. A Declan siempre le ha gustado compartir, dije, pidiendo disculpas al revolver el cabello de mi hijo. Recuerdo la primera vez que dejé a los niños en su nuevo hogar. Brittany había colgado en la puerta principal un letrero de madera pintado con varios colores que proclamaba, familia mixta Johnson Ellis, y enumeraba los nombres de todos, menos el mío, aunque también es el apellido de mis hijos. No dije nada, otra pequeña guerra que no merecía la pena librar. El golpe definitivo llegó un fin de semana cuando Declan, con total naturalidad, me soltó en la cena. Papá Derek me va a enseñar a montar en bicicleta. Me atraganté con la pizza. Papá Derek, repetí atónito. Sí, el esposo de mamá, contestó él como si fuera tonto por preguntarlo. Puedo llamarlo papá Derek, porque es como mi otro padre ahora, sentenció. Salí a recomponerme, y al volver, mantuve la voz tranquila. Mira, campeón, ya tienes un papá. Quizás sea menos confuso si lo llamas solo Derek. Él encogió los hombros y explicó. Mamá dice que papá Derek es más respetuoso. Aquella noche le envié un mensaje a Brittany. ¿Podemos hablar de lo de papá Derek? No me siento cómodo. Tardó 1 hora en responder. Fue idea de Declan. No lo hagas un drama. Lo entendí. Pero entender no era coincidir. Forcé mis labios a callar mientras me esforzaba por darles estabilidad. Me ascendieron 2 veces en el trabajo, ahorré hasta el último peso y compré una casa modesta, pero acogedora, en un buen distrito escolar. Mientras tanto, Derek no perdía ocasión de lanzar comentarios pasivo-agresivos en encuentros escolares. Una noche de padres y maestros, tras admirar el brazo robótico que Declan presentó en la feria de ciencia, capaz de levantar canicas, se me acercó y dijo burlón, debe ser estupendo tener ingresos para darse lujos, ¿no? Cuando uno solo se ocupa de 2 niños. Yo conducía un Honda de segunda mano de 5 años, pero contesté midiendo cada palabra. Algunos entendemos el sacrificio. Él, señalando su reloj de diseñador, encogió los hombros. Yo me fui sin más. Aquella excursión de fin de curso resultó aún más exasperante. Ofrecí mi ayuda como acompañante, al igual que Derek, y pasó las 6 horas presumiendo de las vacaciones en Hawái que planeaba con Brittany, de la consola de última generación que había comprado para todos y de lo gratificante, pero difícil, que era criar 4 hijos. Repetía sin cesar, nuestros hijos, al referirse a Declan y Zara, y sentí como me hervía la sangre. Cuando intentó discutir mi acuerdo de custodia, sugiriendo que los niños vivieran más estables con ellos durante la semana y me visitaran solo los fines de semana, tuve que sofocar mi reacción. Lo siento, pero esa cuestión no está abierta a debate. La verdadera batalla comenzó cuando Brittany empezó a exigir que incluyera a Lyra en mis planes. ¿No crees que sería bonito llevarle un regalo de cumpleaños cuando recojas a Declan y Zara? Me reprochaba, pintándome de monstruo si llegaba con detalles solo para mis hijos. Luego sugirió excursiones de fin de semana con los 4, alegando que son todos hermanos. Contesté que me alegraba de que se llevaran bien, pero que mi tiempo con Declan y Zara era limitado y quería centrarme en ellos. Aquella acusación de excluir a su hija se convirtió en una constante. Mientras tanto, mis hijos contaban emocionados las aventuras familiares de Derek en Disney o en la nieve. Una tarde, durante el regreso, Declan se quedó inquieto y, por fin, confió. Anoche mamá y Derek dijeron cosas de ti. Yo estaba oyendo, papá. Noté un nudo en el estómago y susurré. ¿Qué dijeron? Él, cabizbajo, explicó. Derek dijo que eres egoísta y que solo te importa parecer el papá simpático. Apreté el volante hasta que las articulaciones me palpitaban. Le miré con ternura. Eso no es verdad. Te quiero a ti y a Zara más que a nada. Si alguna vez oyes algo que te preocupe, háblalo conmigo. No hay secretos entre nosotros. Él asintió, aliviado. Nunca permití que mis hijos escucharan más disputas de adultos. Sin embargo, las exigencias económicas de Brittany seguían subiendo, pese a que Declan
con 7 años, y Zara, con 5, destacaban en la escuela. Desde que descubrí la academia privada Bestridge, especializada en STEM, supe que, aunque la matrícula de $12.000 al año por niño era alta, valdría la pena para la formación de Declan y Zara. Planteé a Britney la idea de inscribir a nuestros hijos en este colegio de élite, ofreciéndome a cubrir el 100% de su matrícula, pero ella respondió con un ataque de culpa. Argumentó que no sería justo si Lyra se quedaba fuera y me tachó de crear divisiones familiares. No cedí. Les expliqué que pagaría la educación de Declan y Zara, y el resto era responsabilidad de ella y Derery. Aún así, Britney inscribió a Lyra con el dinero de los padres de Derery. Cada conversación sobre gastos, oportunidades o obsequios se había convertido en un campo de batalla. Esperaba que ellos hicieran lo mismo por sus otros hijos. La tensión alcanzó su punto álgido la primavera pasada, cuando Declan y Zara fueron aceptados en Tech Future Colorado, un campamento tecnológico en el que solo 40 niños de todo el país logran plaza. Declan, con 9 años, ya programaba sus propios mans de Minecraft, y Zara ganó el concurso estatal de robótica con su robot clasificador de residuos. Recuerdo claramente aquella tarde en la mesa de la cocina, Declan repasando los ensayos y corrigiendo cada coma, Zara rebotando de emoción mientras subía los vídeos de su robot. Un mes después, recibimos las cartas de aceptación. Cenamos juntos en casa y, tras el postre, les permití abrir el correo electrónico. El grito de Zara celebrando su victoria retumbó en el vecindario y Declan leyó el mensaje una y otra vez sin creerse la noticia. A la mañana siguiente, los llevé por helados y les prometí nuevos portátiles para el campamento. Aquella euforia familiar me hizo sentir que todos los sacrificios, conducir un coche viejo, vivir en un piso más pequeño y renunciar a las vacaciones, habían valido la pena. Pero al hablar con Britney en nuestra reunión mensual de crianza compartida, sus gestos lo hablaron todo, ni felicitaciones ni entusiasmo. Al contrario, su mirada fría al escuchar el coste de $7.800 por niño, más vuelos y material, casi 20.000 en total, me confirmó que solo le importaba crear una excusa para involucrar a Lyra. También le interesa la robótica, me dijo. Insistí en que aquel logro era mérito de Declan y Zara y que no era un viaje familiar. Su respuesta me heló la sangre. Debe haber alguna forma de que Lyra participe y tú lo financies. Me pregunté si estaba soñando cuando me pedía pagar otros $8.000. La mañana siguiente, Declan me llamó angustiado. Britney le había dicho que no irían si Lyra no entraba. Le recordé que su plaza era fruto de su esfuerzo y que no debía renunciar. Aún así, necesitaba oír de mí que todo estaría bien. Después, envié un mensaje a Britney exigiendo que dejara de manipular a los niños. Su única respuesta fue un pulgar hacia abajo. 2 días más tarde, mientras trabajaba en una presentación, recibí un mensaje de Derek. Querían hablar sobre mi contribución al alquiler. Pensé que sería algo pasajero y no le di importancia. Pero al recoger a los niños, Britney me entregó una hoja de cálculo impresa y una carta al estilo de los 90. En ella destacaba que el alquiler de $2.400 al mes suponía un desequilibrio para Declan y Zara, y reclamaba que cubriera el 50%. Le recordé con calma que aquella era mi casa, mi dinero y que su situación no me incumbía. Dylan reapareció como un eco, un hombre de verdad apoya toda la casa. En ese instante comprendí que no se trataba de los niños, sino de financiar su vida. Me acerqué a Derek, un hombre de verdad, paga sus gastos en lugar de pedir al ex de su esposa que subvencione su estilo de vida. Él enlojeció y Britney intentó mediar. No es extorsión, es crianza compartida. Le contesté, la crianza compartida no significa pagar tus facturas ni las de Derery. Son mis hijos, Declan y Zara. Los pequeños subieron al coche mientras yo apretaba el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. ¿Estás bien, papá?, preguntó Declan desde el asiento trasero. Sonreí y respondí, sí, solo pensaba qué película ver esta noche. Al llegar a casa, salí al porche con una cerveza temblando de impotencia. Llamé a mi amigo Bill, quien pasó por una separación parecida. ¿Debo ayudarlos económicamente?, le consulté. Él no dudó. Pagas la educación de tus hijos, colegio, seguro médico, gastos del hogar. Pero si tu ex vive en un piso bonito o no, no es tu problema. Si comen, duermen y se sienten amados, están bien. Tenía razón, aunque las trampas emocionales me hacían cuestionar mi cordura. ¿Sería egoísta? ¿Estaba perjudicando a mis hijos? Aquella noche, antes de dormir, entendí que poner límites no me convierte en mal padre. Mis hijos demostraron su valía. Mi responsabilidad es proteger su esfuerzo y su alegría, sin ceder a chantajes familiares. Una semana después de la encerrona del alquiler llegó la verdadera trampa. Creía que me reunía con una madre y la consejera escolar para hablar, con un café en mano, de cómo iban mis hijos, pero al entrar me aguardaban Britney, Derek y la orientadora, con miradas graves. En cuanto me senté, Britney montó un espectáculo, dijo que mi forma irregular de criar estaba dañando emocionalmente a los niños. Me acusaron de llevar solo a mis hijos de excursión, negarme a pagar el campamento de Lyra y vivir en una casa mejor solo para mí. Derek, con el teléfono en la mano, pasó diapositivas de sus vacaciones familiares en San Diego. Miren lo felices que se ven los 4 niños juntos, presumió. Luego añadió con voz lastimera,
pero cuando lleva a Declan y a Zara por separado, crea una separación artificial. Sentí el rostro arder, cada fibra de mi instinto me gritaba que me fuera, pero forcé la compostura y seguí ahí. Entonces Britney se puso de pie, fingió sollozos y afirmó que Declan llegaba a casa llorando por sentirse culpable de la suerte del Ira, que no pudo ir al campamento. Mentira, había estado correteando con energía durante semanas. Derek intervino. Zara se comporta mal porque la trato distinto a sus hermanos. El mismo tipo que apenas conoce sus horarios pretendía explicar sus emociones. Corté la farsa y les dije sin rodeos, Zara solo tiene un hermano aquí, Declan. No hay confusión. Ese era el acuerdo cuando firmaron el divorcio. Britney repuso, negaste la realidad de su familia ensamblada. Le recordé que mis hijos viven en 2 casas, tal como acordamos. Entonces Derek, con desdén, sentenció, les incomoda que ellos tengan una familia completa con nosotros, pero castigas a tus hijos por tu propia inseguridad. Lo miré a los ojos y pregunté, ¿familia completa, la que le dice a mi hijo que lo retienen con nosotros, la que hace sentir culpable a mi hija por ganarse un lugar en un programa? ¿Eso es, completo, para ustedes? Britney puso cara de ofendida y alzó la voz. Si no ves lo perjudicial de tu conducta, revisaremos el convenio de custodia. Estamos listos para pedir la custodia principal por negligencia emocional. El silencio me heló. Me amenazaban con quitarme a mis hijos porque me negaba a financiar el campamento de las hijas de mi ex y solventarles el alquiler. Respiré hondo y con la voz serena pero llena de rabia contenida, afirmé, jamás he descuidado a mis hijos ni lo haré. Les he brindado todo lo que tengo a mi alcance. He estado en cada momento importante de sus vidas. Si insinúan lo contrario, deberán presentar pruebas más allá de que no pagaré el campamento de Derek. Britney esbozó una sonrisa perversa. Contamos con amplia documentación de tu falta de apoyo a un entorno familiar sano. Los tribunales lo toman muy en serio. Algo en mí se quebró, no de ira, sino de una lucidez cristalina. Llevaba años defendiendo la paz, tragándome mis palabras, ¿y para qué? Para que ahora intentaran arrebatarme a mis hijos. Me puse de pie, recogí mis cosas y lo miré a los ojos, hasta aquí. Cualquier comunicación sobre custodia, háganla a través de mi abogado. Salí de la sala con el corazón desbocado, llegué al auto, cerré la puerta y me quedé allí un minuto, con las manos temblando. Ese mismo día hice 2 llamadas, a la mejor abogada de familia de la ciudad y a mi amigo Bill, experto en forense informática. En la superficie nada cambió. Seguí el mismo calendario de visitas, recogía y dejaba a los niños con educación y evitaba responder provocaciones. Pero tras bambalinas, Bill recuperó 3 años de mensajes borrados entre Britney y yo, cada chantaje, cada amenaza, y yo compilaba mis registros financieros, colegiaturas, gastos médicos, actividades extraescolares, cada recibo. También instalé una cámara frontal en mi coche para grabar las conversaciones en los traslados, y conservé la carta de reclamo de alquiler y otras solicitudes escritas. Mi abogada organizó pronto toda la evidencia como si estuviera esperándola, mensajes manipuladores, pruebas de mi constancia, grabaciones de las actitudes de Derek y Britney. Pasaba noches en vela, detallando cada cruce de palabras, cada incumplimiento de promesas, impulsado por ese instinto primario de proteger a mis hijos. Hubo momentos de duda, despertaba sudando frío, preguntándome si no me estaba excediendo o si esto les dañaría. Pero recordaba la amenaza de quitarme la custodia y entendía que no había marcha atrás. Mientras tanto, Britney se envalentonaba creyendo que sus advertencias surtían efecto, envió un correo formal exigiendo $8.500 para que Lyra asistiera a un programa de verano equivalente y copió a su hermana y a su madre en un coro de reproches sobre mi mala paternidad. Todo fue directo al expediente de mi abogada, sin una sola respuesta de mi parte. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando, una noche, recibí un mensaje de texto de Declan. Yo estaba harto de las peleas constantes entre mi ex y su nuevo novio por dinero. Aquella vez, Derek me soltó sin tapujos, deberías actuar como hombre y ayudarles. Total, la mitad del tiempo estás con tus hijos. Al leer esas palabras, sentí como si me hubieran golpeado con un bate en el pecho. Capturé la pantalla del mensaje, utilizar la conversación de mi hijo como prueba me rompió el corazón. Al día siguiente, recogí a Declan antes de lo habitual. En el coche, él me confesó que Derek había presumido de tener una casa más lujosa porque, según él, yo no mantenía una familia de verdad. Además, le dijo que había hecho llorar a Lyra al negarme a pagarle el campamento. Le pregunté si eso le molestaba. Con la cabeza gacha, asintió. Me hace sentir que somos un problema, me dijo. Aquel fue el colmo, la gota que colmó el vaso. Decidí solicitar la custodia en proporción 70/30 y exigir que toda comunicación con mi ex y Derek fuese a través de una aplicación supervisada por el tribunal. Cuando les comuniqué mi decisión, mi teléfono estalló en llamadas y mensajes de texto, incluso la madre de Britney intentó mediar. No respondí a ninguna notificación. 2 días después, Britney me abordó para preguntar si todo aquello era por el campamento. Fui muy claro. No. Esto va de que usas a nuestros hijos como arma porque no financio tu vida. Ella tartamudeó una débil negación, pero yo la interrumpí, guárdatelo para el juez. A partir de ahora,
habla con mi abogado o usa la aplicación. A la semana siguiente, Derek intentó encararme en el aparcamiento del colegio, lanzándome los mismos insultos de siempre, acusándome de egoísta y de esconderme tras abogados. Ni siquiera le dirigí la mirada. Simplemente señalé mi cámara de salpicadero y él, al darse cuenta de que cada palabra quedaba grabada, se marchó sin articular sonido. Las semanas previas a la audiencia fueron insoportables. Britney se volcó con regalos improvisados, excursiones a parques de atracciones en noches de colegio y trasnoches interminables, tácticas clásicas de alienación parental. Yo documenté cada detalle, pero no hablé con los niños sobre el conflicto. Mantuve nuestra rutina al pie de la letra, primero tareas, luego tiempo de juego, cena casera y hora de dormir puntual. Mi abogado me advirtió que en la sala del tribunal me pintarían como un padre controlador y celoso de su familia feliz. No caigas en la trampa, me dijo. Deja que hablen las pruebas. 6 semanas después llegó el gran día. Presenté mensajes de texto, exigencias económicas, grabaciones y hasta declaraciones de mis propios hijos acerca de la presión que sufrían. La abogada de Britney se puso nerviosa y el juez, tras leer la conversación en la que Derek calificaba a mis niños de carga, dejó claro que no estaba obligado a mantener hijos que no eran suyos biológicamente. Falló a mi favor, custodia 70/30, comunicación restringida mediante la app. Además, ordenó que ellos cubrieran mis gastos legales por un total de $14,380. No celebré una victoria, sino mi liberación. Por fin tenía el control de las reglas. Compré una casa modesta cerca de la Academia STEM, eficiente y completamente nuestra. Instalé una sala de tecnología para los niños, y la primera noche, montamos sus equipos de juego, nos quedamos despiertos hasta tarde construyendo estructuras en Minecraft, cenamos pizza en el suelo entre sacos de dormir y disfrutamos de una tranquilidad que hacía años no sentía. Desde entonces, toda comunicación pasa por la aplicación, adiós a los mensajes inesperados, emergencias falsas y chantajes emocionales. Mis hijos florecen, son más relajados, hablan con sinceridad. Un día, Zara me miró con timidez y preguntó si estaba bien ser feliz conmigo. Le sonreí y le aseguré que siempre lo había sido. Poco después, contraté un mensajero que dejó la factura legal en casa de Britney y Derek, junto con una nota: mi compromiso es con mis hijos, no con su estilo de vida. Mis hijos respondieron con éxitos. Declan fue invitado de nuevo al campamento como mentor junior y el equipo de robótica de Zara avanzó hasta las nacionales. 6 meses más tarde, reinó la calma. Declan ingresó a un programa de codificación de élite a los 13 años y Zara compite en un torneo nacional de robótica. Yo, por mi parte, recuperé mi identidad. Comencé a salir con una maestra inteligente y con los pies en la tierra. Cero drama. Nuestra primera cita fue auténtica, sin minas emocionales. Entonces Declan, concentrado en la pantalla mientras codificábamos juntos, levantó la vista y dijo: me alegra que te plantaras ante mamá y Derek. Él se estaba pasando. En ese instante supe que había tomado la decisión correcta, no solo para mí, sino para ellos. Ya no sobrevivo, vivo, y nadie podrá agotarme jamás. Descubrí que mis padres le dejaron todo a mi hermano en su testamento. Así que dejé de ayudarlos con sus facturas y gastos extra. Una semana después me llaman desesperados por pagos atrasados. Me llamo Leonardo, y si alguna vez dudé de mi lugar en esta familia, todo se disipó el día que me topé con el testamento de mis padres. Lo curioso es que no hubo una gran revelación dramática ni un discurso solemne por parte de ellos. Me enteré por pura casualidad, un simple golpe de suerte, que terminó de abrirme los ojos. Era una tarde cualquiera, hacía apenas unos meses, y yo estaba en su casa, la misma vivienda cuyo préstamo hipotecario he estado pagando los últimos 5 años. Además de la cuota mensual, suelo encargarme de la compra grande del súper y de cualquier reparación urgente, tuberías, caldera, tejado, todo lo que haga falta. Mientras tanto, mi hermano Sebastián no movía un dedo. Cuando digo que no hacía nada, es literal, ni trabajo, ni estudios, ni una sola responsabilidad. Se limitaba a holgazanear esperando que la vida, o en realidad nuestros padres, le sirvieran todo en bandeja de plata, y, por lo visto, ellos estaban encantados de satisfacerlo. Aquel día mi padre me pidió ayuda para ordenar unos papeles, porque, como siempre, ninguno de los dos entendía muy bien los trámites legales. Revisaba carpetas, clasificaba recibos, cuando vi un archivador etiquetado Plan Patrimonial y Última Voluntad. Estaba ahí, en medio del montón. Normalmente no soy un fisgón, pero la curiosidad me ganó. Al fin y al cabo, me dedico a garantizarles un techo, no era tan descabellado querer saber cómo pensaban asegurar ese futuro. Abrí la carpeta y fue entonces cuando leí las palabras que me dieron un vuelco en el estómago. Todo pasaba a manos de Sebastián. La casa, los ahorros, las inversiones, cada activo. Mi nombre apenas aparecía en un par de líneas genéricas sobre el amor equitativo hacia sus 2 hijos. Equitativo, claro, ese amor que premia al niño de oro y deja fuera al hijo que los mantiene a flote. Ni una nota al pie, ni un gesto simbólico. Sentí que me habían tomado por tonto, tantos años de esfuerzo y resulta que planificaban un futuro donde yo no recibiría absolutamente nada. Para colmo,
Sebastián no solo era un holgazán, era su maldita mano preferida, el pequeño mimado que jamás contribuyó con un céntimo. Quizás por ser el menor, quizá por ser el eterno consentido, quizá porque sabía manejar sus emociones para tenerlos en la palma de la mano. Fuera cual fuera la razón, la elección estaba tomada. Temblaba entre rabia y traición. ¿Cuánto tiempo llevaban urdiendo esto? ¿Siempre fui su red de seguridad gratuita? ¿Alguna vez valoraron mi ayuda? No sé cuánto estuve allí, paralizado, hasta que mi padre notó que no pasaba hojas. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó al volver a la sala. No escondí el testamento. Lo alcé y lo miré directo a los ojos. ¿Así que esto es todo?, dije, con una calma que ni yo reconocí. ¿Todo para Sebastián después de tantos años manteniéndolos? Su rostro se puso pálido. Luego suspiró, como si yo fuese un niño haciendo berrinche. Leonardo, no es lo que crees. Lo interrumpí. Me parece clarísimo. Yo pago la hipoteca, arreglo la casa, compro la comida. Sebastián no hace nada y aún así es el único que importa. Papá se removió incómodo y apenas murmuró un "es complicado". Ni un "lo siento", ni una explicación real. 2 palabras vacías y una mirada de quien espera que me trague el orgullo y siga siendo su cajero automático. Debí irme entonces, pero quise oír también a mamá. La llamé. Cuando entró y vio el documento en mi mano sí pareció avergonzada, aunque lo que dijo me hirvió la sangre. Leonardo, cariño, tú no necesitas la herencia, susurró, como si me hiciera un favor. Tienes buen trabajo, eres independiente. Sebastián, él lo pasa mal. Solo queremos asegurarnos de que esté protegido. Algo se quebró dentro de mí. No era ignorancia. Sabían perfectamente lo que hacían y se creían justificados. Habían consentido la holgazanería de mi hermano durante años y ahora pensaban premiarlo entregándole todo, mientras a mí me relegaban a simple plan B. Inspiré hondo, apreté la mandíbula, dejé el testamento sobre la mesa con cuidado. Entiendo, dije, extraño por lo sereno que sonaba. Gracias por aclarar mi lugar. Di media vuelta y salí. Golpeé la puerta detrás de mí, ignorando sus protestas. No volví más a esa casa ni los llamé. Por primera vez en años les dejé enfrentar solo sus problemas. Si necesitaban arreglos, que los busquen. Si faltaba comida, que aprendan a llenar el carro, y cuando llegara la hipoteca, ya no la abonaría yo. El silencio duró casi 2 semanas. Seguramente pensaron que era un berrinche y que acabaría arrastrándome de vuelta, como siempre. Y cuando sus facturas comenzaron a apilarse y mi ayuda no apareció, sentí cómo cambiaba su tono. Una tarde vibró mi móvil, un mensaje de papá. Vencen los impuestos de la propiedad. Ni un "¿cómo estás?", ni un "perdónanos", ni un "gracias por todo". Solo una orden fría, tratándome como al banco de siempre. Contemplé la pantalla divertido por lo predecibles que eran. Respondí, estoy seguro de que Sebastián se hará cargo. Al fin y al cabo la casa será suya. 5 minutos después llamó mamá. Dejé sonar. Luego otro mensaje. Leonardo, por favor, no seas así. Necesitamos hablar. Ahora sí querían conversar, ahora que la realidad les tocaba la puerta. Esperé 1 hora antes de contestar. No hay nada que hablar. Tomaron su decisión, ahora vivan con ella. Sentí que el asunto estaba cerrado, hasta que Sebastián intervino esa misma noche. Su nombre apareció en la pantalla y supe que vendría veneno. Tío, ¿por qué te pones dramático?, escribió. No es para tanto, ayúdalos como siempre. Casi me reí. ¿No era para tanto?, respondí. No, campeón. Te toca a ti, ya que eres el favorito. Me imaginé su cara de fastidio. Pasaron unos minutos y llegó otro texto suyo, ahora cargado de insultos, que yo era egoísta, que me creía mejor, que no entendía el sacrificio de nuestros padres. Contesté con un simple, el sacrificio era mío. Aprended a vivir sin mi cartera. Entonces comenzó la avalancha, llamadas perdidas de mamá, mensajes de voz de papá, cadenas de texto de Sebastián. Los dejé en visto. A la 4ª madrugada, un SMS de papá. La compañía cancelará la póliza del seguro si no pagamos hoy. Ni lo abrí. Al amanecer, otro mensaje desesperado de mamá. Hijo, te necesitamos de verdad. Podemos revisar el testamento. Promesa. Por primera vez, noté pánico auténtico. Esa noche dormí plácido, porque al fin entendían que yo no era la fuente inagotable de la que podían beber sin ofrecer nada a cambio. Al día siguiente, deposité el dinero que solía destinar a su hipoteca en mi propia cuenta de ahorro. Pensé en mi futuro, en un apartamento lejos de su dependencia emocional. Ellos me habían dejado fuera de su legado, yo, por fin, los dejaba fuera del mío. No era venganza, era justicia. Y así, cuando vuelvan a tocar fondo, quizás descubran que el amor paternal no se mide en bienes heredados, sino en el respeto que jamás me dieron. Sebastián me escribió, ¿de verdad estás enojado con él? Es solo dinero, hombre, ya pasará. Ahora resulta que era solo dinero, justo cuando el dinero ya era suyo por derecho. Qué conveniente. La hipocresía me pareció absurda. Le respondí, entonces no tendrás problema en usar parte de esa herencia para pagar la hipoteca. Silencio, ni una palabra más. Sabía que eso lo haría callar. Pocos minutos después, recibí otro mensaje, esta vez de mi madre, Claudia. El tono cambió completamente, ahora era todo culpa mía. Leonardo,
somos tu familia. Te cuidamos mientras crecías. La familia está para apoyarse y tú nos estás dejando atrás. Tuve que contenerme para no lanzar el celular contra la pared. ¿Abandonarlos? Llevaba años asegurándome de que nunca les faltara nada, mientras malcriaban a Sebastián y recompensaban su vagancia. Pero ahora que tenían que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones, yo era el malo. Esta vez no iba a caer. No respondí. Ellos mismos dejaron claro que ya no era parte de la familia cuando decidieron dejarme fuera del testamento. Que ahora Sebastián se haga cargo. Podía imaginarme a Claudia llevándose la mano al pecho, escandalizada, dramatizando como siempre lo hacía cuando las cosas no salían a su manera. Unos minutos después, Armando, mi padre, me mandó otro mensaje, y ese sí me hizo hervir la sangre. No estamos pidiendo mucho, solo lo necesario para cubrir la hipoteca unos meses más, hasta que nos recuperemos. No seas egoísta. ¿Egoísta? Esa palabra me atravesó como un puñal. Yo había estado ahí durante años, pagando cuentas, reparando cosas, entregando mi tiempo, energía y dinero sin cuestionar. Hice todo lo que un hijo ejemplar debería hacer. ¿Y cómo me lo pagaron? Asegurándose de que no recibiera absolutamente nada a cambio. Ahora que, por fin, decidí ponerme de pie, resulta que el problema era yo. Cerré los puños, respiré hondo y respondí simplemente, no. Ya terminé. Después apagué el celular. Tomaron una decisión, ahora debían afrontar lo que conllevaba. El silencio duró un día. Sabía que no se rendirían tan fácil, pero no imaginé lo que vendría después. A la mañana siguiente, desperté con una notificación en el teléfono, una solicitud de transferencia bancaria. Fruncí el ceño y desbloqueé el celular. Era de mi madre. Me estaba pidiendo dinero, como si yo fuera su cajero automático. El monto, $3,500. Me quedé mirando la pantalla, entre incrédulo y divertido. No había mensaje, ni explicación, nada. Solo una orden fría y descarada. El monto exacto que necesitaban para cubrir la hipoteca vencida. No lo pensé ni un segundo, rechacé la solicitud de inmediato. Menos de 5 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Era Claudia. Dejé que llamara hasta que cortara. Luego llegó otro mensaje. Sé que viste la solicitud, ¿por qué la rechazaste? Tardé en responder. Porque no me corresponde. Pídeselo a Sebastián. Otra llamada. Rechazada. Otro mensaje. Vamos a perder la casa si no nos ayudas. ¿Ah? Ahora sí era una emergencia. Después de tratarme como un cajero ambulante durante años, finalmente estaban viendo lo que era enfrentarse al mundo real. Le respondí, deberían haberlo pensado antes de decidir que yo no importaba. Y como era de esperarse, Armando también intervino, ¿de verdad vas a dejar que tus padres terminen en la calle? Me reí en voz alta. El nivel de manipulación era tan descarado que resultaba casi cómico. No estaban en bancarrota ni por ser desalojados. Solo se negaban a usar sus propios ahorros porque estaban demasiado acostumbrados a que yo resolviera todo. No respondí nada más ese día. Pero esa noche, recibí otro mensaje, esta vez de un amigo de Sebastián. Solo mándales el dinero. Estás haciendo de esto algo más grande de lo que es. Apreté la mandíbula. Este inútil mimado creía que tenía derecho a darme lecciones. Le respondí, ¿te refieres al dinero que vas a heredar tú? Entonces mándaselo tú. La respuesta llegó enseguida. Sebastián escribió, sabes que no tengo ese dinero ahora mismo. Ah, claro. Ahora el problema era que él no podía. Pero yo sí tenía la obligación. Le respondí, entonces tendrás que ingeniártelas. Ellos te eligieron a ti. No respondió. Esa noche dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo, como si me hubiera liberado de una cadena invisible que llevaba años arrastrando. Pero la historia no acabó ahí. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de la recepción de mi edificio. Hola, Leonardo. Tus padres están aquí. Casi se me cae el teléfono. La recepcionista dudó antes de añadir, dicen que es una emergencia y que no respondes a sus llamadas. ¿Habían venido hasta mi departamento solo porque dejé de pagarles las cuentas? Respiré profundo, apreté el puente de mi nariz. Por favor, no los dejes subir. No los estoy esperando. Hubo una pausa incómoda. Están un poco insistentes. Me mantuve firme. No me importa, que se vayan. Corté y, como era de esperarse, al instante recibí un mensaje de Claudia. Estamos abajo. Abre la puerta. Sin preguntas, sin explicaciones. Solo queremos hablar. No respondí. Otro mensaje. No nos vamos hasta que nos escuches. Exhalé con fuerza mientras me levantaba del escritorio. Ya que no pensaban irse, les iba a dar una lección. Tomé mis llaves, bajé furioso, no con miedo, sino con una rabia ardiente. ¿Qué clase de personas se presentaban en tu casa sin avisar, exigiendo dinero como si fuera su derecho? Ni una llamada previa, ni una disculpa tibia siquiera. Nada, solo una emboscada, confiando en que cedería. Pensaban que seguía siendo el niño obediente al que podían manipular. Abrí la puerta de golpe y ahí estaban, Claudia, Armando y, como no, Sebastián. Los tres, esperando como si esto fuera normal. Estaban allí, alineados como si estuvieran a punto de realizar una intervención familiar. Claudia tenía esa expresión clásica de madre decepcionada, el rostro tenso, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Armando,
con las manos rígidamente enterradas en los bolsillos, parecía dividido entre la frustración y una seriedad que le impedía siquiera creer que realmente estuviera haciendo esto en persona. Y Sebastián, ese parásito, tenía el descaro de parecer aburrido, como si todo aquello no fuera más que una simple molestia, una interrupción sin importancia, como si él no fuera el motivo principal de todo ese desastre. Apenas Claudia me vio, se puso en modo teatral. Leonardo, necesitamos hablar contigo, dijo con tono urgente. Me quedé apoyado en el marco de la puerta, brazos cruzados. No tenés que estar acá, le respondí, tranquilo, pero firme. Claudia parpadeó, como si no entendiera lo que acababa de oír. ¿Cómo dijiste? Escuchaste bien. No podés presentarte en mi departamento exigiendo dinero. Eso es una locura. Armando soltó una risa seca, incrédulo. ¿De verdad vas a dejarnos perder la casa por un simple rencor? Solté una carcajada amarga. ¿Rencor? ¿Te referís al momento en que decidiste que era lo suficientemente bueno para pagar tus cuentas, pero no lo suficientemente importante para estar en el testamento? ¿Ese rencor? Claudia se llevó la mano al pecho, como si le hubiera dado una bofetada. Leonardo, eso no es justo. Solo hicimos lo que creímos mejor para la familia. Incliné un poco la cabeza. ¿La familia? ¿Querés decir lo mejor para Sebastián? Decilo de una vez. Un silencio denso se apoderó del lugar. Finalmente, Sebastián, que hasta entonces se había mantenido en silencio, murmuró. Mira, loco, yo ni siquiera quiero meterme en esto. Yo no pedí nada. Me giré hacia él, dejando escapar todo lo contenido. No. Claro, solo te sentas a recibir todo lo que te dan. Tenés 28 años, Sebastián. Conseguite un trabajo de una vez. Su cara se puso roja. ¿Qué te pasa? Me acerqué un paso más. ¿Querés heredar la casa? Empezá por comportarte como un propietario. ¿Querés seguir siendo el hijo ejemplar? Paga una factura, al menos. Yo no soy más tu cajero personal. Sebastián bajó la mirada, como si de repente el suelo se hubiera vuelto fascinante. Claudia respiró hondo, tratando de recomponer el chantaje emocional. Leonardo, es tu hermano, asentí, y yo lo he mantenido más tiempo del que ustedes se atrevieron a hacerlo. El rostro de Armando se endureció. Estás siendo egoísta. Me reí, esta vez con sinceridad. Eso es gracioso viniendo de vos. Hice un gesto entre los dos. Ustedes decidieron que Sebastián merecía todo y yo nada, y ahora que llegó el momento de afrontar las consecuencias de esa elección, ¿quieren que lo solucione yo? Pues no. La voz de Claudia se afiló. Esperábamos que fueras maduro con esto. Levanté una ceja. ¿Maduro? ¿Querés decir quedarme callado, aceptar la traición y seguir pagando sus cuentas? Porque seamos sinceros, eso es lo que querían. Armando se adelantó, como solía hacer cuando yo era chico, intentando imponer autoridad. Nosotros te criamos, te alimentamos, te vestimos. Lo menos que podés hacer ahora es ayudarnos. Lo miré directo a los ojos. Lo hice durante años. ¿Y cómo lo pagaron? Dejándome fuera. El labio inferior de Claudia temblaba. Creímos que lo entenderías. Negué con la cabeza. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que nunca fui parte real de esta familia. Solo fui un sueldo más. Otro silencio espeso cayó sobre nosotros. Me giré hacia Sebastián, que seguía intentando desaparecer. ¿Y vos? ¿Cuál es tu excusa? Tuviste años para madurar, para cambiar, para contribuir, pero preferiste vivir cómodo, sabiendo que ellos te cubrirían todo. Y cuando dejaron de hacerlo, esperabas que yo tomara el relevo. ¿No? Sebastián murmuró. ¿Qué querés que diga? Yo no pedí esto. Asentí lentamente. ¿Cierto? No lo pediste, solo lo aprovechaste. Abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió nada, ni una palabra. Claudia hizo un último intento. Leonardo, somos familia. La familia se cuida. La miré, en silencio, largo rato. Exacto. Entonces, ¿por qué no me cuidaron a mí? No hubo respuesta. Ninguna. Solo quietud. Exhalé despacio, sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en años. Ya estaba todo dicho. Me di vuelta y entré de nuevo al departamento, cerrando la puerta tras de mí. Apenas llegué al sofá, el celular vibró. Era un mensaje de Armando. Después de todo lo que hicimos por vos, ¿de verdad vas a abandonarnos? Sonreí con ironía y respondí. No. Ustedes me abandonaron primero. Yo solo lo estoy aceptando. Presioné enviar y luego bloqueé sus números. Pero lo que no imaginaba era que con eso no se terminaría todo. Menos de 24 horas después, comenzaron a aparecer publicaciones en Facebook. Mis padres nunca fueron expertos con la tecnología, pero sabían perfectamente cómo exponer sus quejas en público cuando querían sentirse moralmente superiores. Al principio creí que era lo mismo de siempre, ventilando los dramas familiares como si fueran asuntos colectivos, pero a medida que deslizaba el dedo por sus perfiles, me di cuenta de que aquello era más grave. No se trataba solo de que yo ya no pagara las cuentas. Las publicaciones se disfrazaban de mensajes sobre amor familiar, pero estaban cargadas de indirectas venenosas. Claudia escribió que no había criado a su hijo para que fuera tan egoísta y que la verdadera familia se apoyaba siempre, sin importar las circunstancias. Algunos de sus contactos comentaron diciendo que era una decepción, que había perdido el rumbo. Entonces apareció Armando, con su propia publicación. La familia no debería darse la espalda cuando más la necesitas. Les dimos todo a nuestros hijos, y así nos lo devuelven. Mi hijo,
el que debería ayudarnos en nuestra vejez, eligió abandonarnos. Me etiquetó y agregó con veneno pasivo: espero que al menos seas feliz. Pero el golpe final vino de Sebastián. Debí imaginar que él se sumaría a la función. Compartió una publicación llena de falsedades. Algunos creen que la familia es solo cuestión de dinero. No entienden que el amor y el sacrificio son lo que realmente importan. Yo haría cualquier cosa por mis padres, pero hay quienes no lo comprenden. Están demasiado ensimismados para ver lo que de verdad significa amar. Cerró con una indirecta demasiado obvia. Ojalá algunos aprendieran el verdadero significado de ser familia. Ahí fue cuando toqué fondo. Me quedé observando la pantalla, sin poder creer cómo habíamos llegado a este punto. Ellos cambiaron por completo la narrativa, me convirtieron en el villano. Siempre pensé que conocía a mi familia. Hoy sé que, durante años, me engañé. Todo empezó cuando ellos me pintaron públicamente como el hijo desalmado que se negaba a ayudar a sus abnegados padres, esa caricatura perfecta del ingrato que no aprecia todo el amor que, según ellos, habían derramado sobre mí. Yo, que siempre fui quien madrugaba para trabajar, quien aportaba dinero, quien reparaba goteras y asumía gastos sin rechistar, me quedaba mirando la pantalla, incrédulo, cómo podían retorcer la historia de esa forma y encima creer su propia versión. Al principio, quise respirar hondo y no reaccionar con rabia. Pasé varias horas repasando cada palabra, no iba a precipitarme, una respuesta impulsiva solo les daría más munición. Sin embargo, cuanto más pensaba, más entendía que permitir su relato equivalía a convertirme en cómplice de la mentira. Si ellos iban a hundir mi nombre, yo contaría la verdad. Abrí mi cuenta de Facebook, la que reservo para amigos de verdad y parientes que valen la pena. No quería rebajarme a su nivel con un duelo de insultos, deseaba exponer los hechos y que cada quien juzgara. Tecleé, releí, corregí. El texto quedó largo, firme y sin veneno gratuito. He guardado silencio estos días, pero no más. Mi familia ha difundido historias sobre mí que son falsas. Se me describe como el egoísta que rehúsa ayudar a sus padres en su hora de necesidad. Desde que conseguí mi primer empleo he sostenido esta casa, facturas, seguros, reparaciones y vacaciones. Mientras tanto, mi hermano Sebastián recibía todo, la atención, el dinero. Incluso la casa figura a su nombre en el testamento. Cuando descubrí que Armando y Claudia me habían excluido de la herencia, comprendí que nuestra relación llevaba décadas siendo unilateral. Para ellos yo era la billetera que rescata incendios, nunca el hijo que merece el mismo respeto. La familia debe ser un camino de doble sentido. Llevo pagando una vida entera sin que me reconozcan ni la hora. Ya basta. Sebastián tiene 28 años, jamás trabajó ni asumió responsabilidad alguna, ha tenido tiempo de sobra para encarrilarse. Quienes me llaman despiadado, recuerden que siempre llegaba el cheque cuando las cuentas apretaban. Ahora me toca cuidarme a mí mismo. No abandono a nadie, simplemente dejo de ser la alfombra que pisan. A Armando, Claudia y Sebastián les deseo lo mejor. Pero este es el punto final a su dependencia de mí. Pulsé publicar. De inmediato respiré como si hubiera abierto una ventana tras años de aire viciado. Las reacciones llegaron en oleadas. Gente que no veía desde la secundaria comentó. Primos lejanos enviaron mensajes privados. No sabía todo esto, lo siento, siempre te admiré por tu ética de trabajo. Fue liberador y, al mismo tiempo, estremecedor constatar cuánto tiempo había callado. El contraataque no se hizo esperar. Sebastián me escribió furioso. Traidor, ¿de verdad tenías que ventilar los trapos sucios? No respetas a la familia. Armando me llamó al instante. Su voz tronó por el auricular. Arruinaste todo, Leonardo. Te arrepentirás de darle la espalda a los tuyos. Colgué con la misma calma con la que uno cierra la puerta a un vendaval que ya no piensa soportar. Bloqueé sus números, silencié a quien repitiera su discurso, y por primera vez, sentí que las cadenas se aflojaban. Pasaron los días. El peso que llevaba años instalado en mi espalda empezó a evaporarse, dejé de despertarme con el pecho comprimido. Comprobé que el mundo no se derrumbaba por decir basta. Sin embargo, no quería que aquel punto final se convirtiera en un simple bloquear y listo. Necesitaba un cierre que también les doliera donde más les importaba, en la fachada perfecta que tanto presumían. Así que di un paso más. Reuní recibos, transferencias bancarias, capturas de correo donde Armando y Claudia pedían un adelanto para la cuota, o un préstamo para las vacaciones de Sebastián. Preparé un dossier y lo subí a un sitio de libre acceso, acompañado por un comunicado sencillo. Documentación de 10 años de apoyo financiero. Que cada lector juzgue por sí mismo quién explotó a quién. Compartí el enlace en la misma publicación original y luego eliminé mi cuenta. Puff, en un segundo desaparecí de ese escenario digital que ellos habían usado como púlpito. Cambié de número, redireccioné correspondencia. Avisé únicamente a quienes habían demostrado respeto. Esa noche empaqué lo esencial, laptop, pasaporte, ropa suficiente y una libreta donde apunté un único propósito, vivir sin pedir permiso. A las 5 de la madrugada salí hacia la autopista sin mirar atrás. Mientras el amanecer teñía la ruta, comprendí que el rugido del motor era la única voz que quería oír. No dejaba padres, ni hermano,
ni cuentas pendientes, dejaba una jaula que yo mismo había reforzado con cada sacrificio silencioso. Fue entonces cuando sentí el verdadero estallido, más intenso que cualquier grito de la libertad, un golpe seco en el pecho, mitad dolor, mitad euforia. Era el vértigo de saber que, por primera vez, nadie decidiría mi valor excepto yo. Y si alguna vez intentan arrastrarme de vuelta, encontrarán un vacío donde antes había un salvavidas, ahora solo queda un hombre que se pertenece a sí mismo.